¿Cómo llegaste a pensar hacer esta película de tu tía? En algún momento tu familia está obligada a irse en la época de Pinochet a Perú, y allí ya estaba tu tía, casada con un famoso escritor peruano. A vos te impacta y luego, mucho tiempo después, se te ocurre hacer esta película. ¿De dónde viene esta inquietud y por qué esta elección? Bueno, coincide con dos momentos. A nivel personal, coincide con el momento en el que Sibila sale de la cárcel y viaja de Perú a Chile. Ella llega a Chile y ahí es la primera vez que nosotras empezamos a conocernos un poquito más, a encontrarnos y a conversar, y a mí me vuelven a surgir, digamos, todas las dudas, las preguntas que venía ya arrastrando durante todos esos años que ella estuvo en la cárcel y que yo no tuve contacto con ella. Y desde ahí es como esta necesidad de atreverme a preguntarle finalmente, ¿no?, todo lo que estoy pensando por ese lado. Y a nivel profesional coincide con que hay un giro profesional, digamos, yo soy psicóloga, entro a hacer un máster de cine documental y me piden que escriba para poder postular tenía que escribir un proyecto. Y en ese momento se me ocurre que el proyecto puede ser ese, ¿no? Que a lo mejor la manera que tengo de enfrentarme a esa historia familiar es a través de esta película. Hay una decisión muy particular en la película que es, a vos no se te ve, pero se te escucha. Como que la cámara no siempre reproduce una suerte de subjetiva, una subjetiva heterodoxa en todo caso, pero no te vemos, pero vemos a través tuyo. ¿A qué se debe esta decisión de puesta en escena? Fue una discusión bastante, o sea, fue, digamos, no una discusión, pero estuvo como fue muy pensado. En un momento incluso llegué a hacer alguna prueba poniéndome yo delante de la cámara, y finalmente tuvo que ver con dos decisiones. Por un lado, querer lograr un acercamiento mucho más íntimo con mi familia y querer reducir el equipo de trabajo, o sea, querer sentarme yo frente a ellos a conversar, y por otro lado también tenía que ver con una cosa como, digamos, más estética, más formal, que me atraía mucho, y que representaba un desafío para mí esto de lograr estar presente en la película a través de la cámara, o sea, que de alguna manera la persona, el espectador pudiera sentirme a mí a través de, y por eso también la elección de la primera parte de que fuera cámara en mano. O sea, para mí como que de alguna manera intuía que la atención que se estaba dando en esas conversaciones se podía ver a través de esa decisión de ser yo la que llevaba a la cámara. Hay algo también que me parece notable. Hay un trabajo casi de suspenso. Uno va sintiendo que en algún momento el espectador va a dejar de verla a Sibila a partir de material de archivo o el relato que va reconstruyendo tu familia y que va a aparecer, porque sabemos que ha quedado fuera de la cárcel y que ya no es más una prisionera. Y vos te vas reservando ese momento y llegan los últimos 30 minutos de la película. Tenía que ver con una decisión, digamos, que se relacionaba con mi proceso respecto a ella, ¿no? Como que finalmente el recorrido que hace la película es el recorrido real que yo hice, ¿no? O sea, era como esta necesidad de primero hablar por primera vez con mis papás el tema, como las conversaciones que están en la película son realmente la primera vez que yo le preguntaba a mis papás por esto. Conocer mucho más cuál era la realidad que se estaba viviendo cuando ella decide participar. Tenía que ver como con esta suerte como de investigación, de búsqueda personal para encontrarme con ella. O sea, de alguna manera como que la película refleja ese proceso personal que yo viví. Y por otro lado también hay una construcción ya a nivel narrativo que en el momento del montaje, o sea, había una propuesta a nivel de guión de que fuera así, y a nivel después montando, a pesar de que probamos miles de cosas distintas, nos dimos cuenta que
realmente se generaba esta tensión, este misterio, y que eso aportaba mucho también a la llegada de Civil a la película, ¿no? Como a la fuerza. Hay un cambio como también narrativo, estético muy grande entre la primera parte de la película y la segunda. Total. Y eso también fue como muy trabajado desde ahí. Aujourd'hui, par exemple, les travailleurs discutent notamment sur le fait de changement de pouvoir par un pouvoir de gauche, quoi. C'est ce qu'on ressent dans les discussions, dans les comités de grève de l'usine. Ils veulent aller plus loin maintenant. C'est pour ça que beaucoup de travailleurs voyaient beaucoup plus loin. Oui, beaucoup plus loin, tu veux dire où? Faire la révolution? Non, il n'y a pas une question de transformation de régime chez nous. On voyait simplement une transformation de politique sociale, c'est tout. Je crois seulement qu'ils veulent non seulement un changement économique, mais un changement politique. Ils veulent les deux choses à la fois. Et c'est compréhensif, ils en ont assez. Bien sûr, il y a autre chose. Maintenant, on sent nettement d'ailleurs, plus ça va, plus il y a cette volonté de lutte pour un changement de politique. Hein, peut-être que les travailleurs, si on les consulterait, diraient non, on veut en finir avec ce pouvoir. On ne peut pas savoir. Parce qu'on parle. Je crois, El fragmento que estamos viendo pertenece al fondo del Aire es Rojo, película de Chris Marker, quizás la obra más lúcida para entender la fragmentación de la izquierda después del Mayo francés. Pero más allá de eso es una película que muestra los distintos focos de resistencia y lucha antes, durante y después del 68. Esas luchas, esa búsqueda por otro orden mejor, un orden más justo, con otro tipo de economía, quizás hoy vuelve a tener cierta reminiscencia, vuelve a reeditarse el gesto y las preocupaciones de aquel entonces. Pero más allá de eso, siempre se habla de los derechos humanos. Sibila fue una de las películas ganadoras en el Bafisi de ese premio, y se insiste sobre defender los derechos humanos. Pero alguna vez alguien dijo por ahí que los derechos no salvan a los hombres. Y muchas veces lo que se necesita, y esto es a través del cine, es tener otro orden de visibilidad. Porque para poder pedir los derechos hay que entender previamente qué es lo que se está pidiendo y desde qué lugar se los está enunciando. Y esto muchas veces es precisamente lo que el cine hace y nos da y nos permite entender. Nos vemos la semana que viene en El Cinematógrafo, el cine en la tele. Bueno, ambos la vimos, no chicos, no. Ambos la vimos, una idea. No da.